Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. Me presento, mi nombre es Mauricio Oviedo, hago parte del liderazgo del Overture, esta hermosa casa apostólica y profética, dirigida por mis pastores Javier y Margarita Guerrero, que les dan un abrazo y los bendicen desde la distancia. En este preciso momento y por misericordia de Dios, me permito traer un mensaje, me permito traer una enseñanza direccionada en estándares bíblicos. Hoy, como es de costumbre, estamos revisando, es un servicio de formación ministerial. No quiere decir solamente que lo estemos viendo personas que ya pertenezcamos a un ministerio en particular o personas que ya estemos en una iglesia en particular, no. Eso también va dirigido para todos aquellos que quieran recibir de Jesucristo, que quieran conocer del Evangelio, que quieran saber de Él. Porque pues sí vemos dos particularidades y precisamente lo vemos en estos días y en estos tiempos de pandemia, donde las personas se han venido acercando más al Señor, donde las personas han querido conocer más de ese Evangelio que de pronto en algún momento les fue esquivo. Y hoy yo vengo a decirles de parte del Señor que este es el momento. No porque yo se los esté diciendo o no porque estemos en una situación difícil, sino porque el Señor en su infinita misericordia nos permite acercarnos a Él día a día. Porque yo quiero venir a transmitir el mensaje que Él quiere darles a ustedes. Y como lo puedo decir con completa humildad en mi corazón, voy a transmitir lo que creo el Señor puso en mi corazón para que les transmitiera a ustedes. Entonces no vamos a empezar sin antes poner este servicio en las manos del Señor, sin antes encomendar este servicio a Él, a ponerlo en sus manos, entendiendo que solamente de Él puede venir la sabiduría, que muchos podemos ser sus servidores, que muchos podemos hablar, pero si la sabiduría no proviene de Dios, no estamos en nada. Entonces ahí, mi querido hermano, amigo, compañero, militante en Cristo, persona nueva que hasta ahora está recibiendo el Evangelio, lo invito ahí a que cerremos nuestros ojitos, a que entremos en un momento de oración, en un momento de súplica, para entregar todo lo que hemos podido haber hecho, para darle gracias por este día, para dar gracias por los alimentos que hemos tenido, para agradecer enormemente porque el Señor siempre ha sido bueno y nos ha acompañado. Entonces los invito ahí a que me acompañen en una oración, coja si puede de la mano a su familiar, a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá, a sus hermanos y acompáñenme en esta oración. Entonces, Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, por permitirnos en esta noche, Padre, estar transmitiendo tu mensaje. Sé que estamos en un tiempo de cuarentena, sé que estamos en un tiempo de confinamiento, Padre, pero tu palabra no se detiene, porque tu iglesia sigue, Señor, tu iglesia avanza. Aquí estamos nosotros, Señor, tus servidores, y allá al otro lado del monitor están tus hijos, Padre, sedientos de una palabra de formación, de ánimo, de exhortación, Señor. Una palabra dirigida, Señor. No solamente una palabra que motive, Señor, sino una palabra que confronte y nos permita cambiar en nuestros corazones, Dios. Te doy gracias, Señor, porque has permitido tener estos medios informáticos y estos medios electrónicos. Y hoy más que nunca, Señor, tu palabra ha sido escuchada a través del mundo. Hoy más que nunca, Señor, me alegra saber que es difícil conseguir las Biblias. No porque no se estén produciendo, Señor, sino porque la sed de ti, Señor, ha aumentado tanto que cada quien requiere y cree que es necesario tener una Biblia en sus hogares. Ahora, Señor, yo quiero atreverme a algo más y a pedirte, Señor, que no solamente tengan una Biblia en la casa, Señor, sino que pongas ese fuego en sus corazones, un fuego para que puedan estudiarla, para que puedan compartirla, para que puedan entenderte, Señor, para que puedan creer en ti, Señor, a través de las Escrituras. Te pido, Padre Celestial, que mires esta vasija, Señor, y la llenes con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Que me permitas transmitir lo que tú quieres, Señor, que tu pueblo sepa. No que sean mis palabras, Señor, porque si son las palabras de Mauricio, nadie, absolutamente nadie puede ser edificado, Señor. Pero tú, que sí conoces los corazones de las personas que están al otro lado del monitor, vas a trabajar en cada uno de ellos. Vas a cambiar sus corazones, vas a renovar sus mentes, vas a renovar su espíritu, Señor.
Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú estás en todos los hogares. Eres omnipotente, omnipresente, Señor, y siempre nos acompañas. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar de un tema que en estos tiempos pues, lo vamos a vivir un poquito más, y más en específico pues cuando salgamos de la cuarentena. Algo que yo estaba viendo y revisando, y el Señor traía a colación y me hacía revisar ciertos puntos de cómo nosotros muchas veces directa o indirectamente, o por falta de formación o por falta de entendimiento, no hemos aprendido a practicar y a discernir y ejecutar en la práctica. Entonces, acá precisamente vamos a hablar, primero, denme la oportunidad. Vamos a hablar de temas neurálgicos que pueden confrontar en cierta medida, pero pues precisamente por eso es un servicio de formación ministerial. Vamos a aprender nuevas cosas, vamos a reaprender lo que ya hemos podido de pronto adquirir, y vamos a tener algo de mente abierta. Obviamente yo entiendo que el que convence es el Espíritu Santo, en absoluto pues puedo ser yo. Pero vamos a arrancar entendiendo unos conceptos como para avanzar y desde esa plataforma poder comunicar lo que vamos a transmitir en esta noche. Entonces, el tema titulado es ¿cómo debe ser mi comportamiento para poder ser pescadores de hombres? Y aquí en específico está hablando al ministerio, a todos aquellos que pertenecemos a una congregación, o todos aquellos que ejercemos un liderazgo, o todos aquellos que servimos de líder estando en una iglesia como en una casa. Pero no quiere decir que las personas que hasta este momento no hayan conocido una congregación se vayan, porque eso se pone bueno, y al final del mensaje vamos a desglosar por qué es tan importante que usted que me está viendo, que usted que de pronto ha tenido un altercado, un malentendido, ha tenido un tropezón en algunos ministerios y esté generando cierta resistencia a lo que es el Evangelio, va a escuchar y va a entender de la mejor manera que muchas veces nosotros nos equivocamos, nosotros como hombres nos equivocamos, pero Dios nuestro Padre no se equivoca, y que Él quiere cosas grandes, quiere cosas buenas, quiere cosas enormes para su vida y para que nosotros estemos ahí. Entonces lo invito. Vamos a empezar explicando pues en el tiempo de Jesús, podemos verlos como yo lo digo coloquialmente, en las 4 biografías que nos dejó la Biblia acerca de Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que habían 2 facciones de grupos religiosos, de grupos que puedan decir unos tenían un monopolio tanto gubernamental como eclesiástico. ¿Que quiénes eran? Entonces voy a permitirme leerlo. Yo sé que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero pues vamos a repasarlo. Entonces quiero hablar de los fariseos. Entonces, ¿qué era un fariseo? Era una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús. Se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir al espíritu de la ley. Este nombre significa apartados. Creían que el ritual religioso y la separación de los pecadores comunes eran la forma de agradar a Dios y prepararse para su venida. Entonces, ¿qué era un fariseo de la época de Jesucristo? ¿O qué puede ser un fariseo? También trayendo la colación en estos tiempos. Como hablamos de fariseo, estamos hablando de una persona instruida que conocía la ley de Moisés, que en ese momento pues era su Biblia, que era lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Conocían a Dios, conocían lo que él había dejado escrito, celebraban sus fiestas, conocían todos sus mandamientos. Pero estas personas solamente lo hacían externamente. Me explico. Creían que por el hecho de estar apartado de las personas que ellos consideraban ser pecadores, eso le agradaba al Señor. Y dejaban por estima lo que la ley en verdad significaba, que era el amor a Dios y que era el amor al prójimo. Toda la ley, todas las costumbres religiosas, todas las fiestas, todos los mandatos que están escritos, todo lo que ellos ejecutaban, el único fin que tenía era amar a Dios y amar a las demás personas. Y más adelante lo vamos a ver. Pero ellos no, eran tan convencidos, eran tan puestos en sus propias creencias, que solamente ellos tenían la razón, que solamente ellos eran dignos de leer la Biblia, que en su momento pues era la ley, que era la ley mosaica.
y dejaban de lado muchísimas cosas. Miraban a los demás con desprecio y, en fin, no reflejaban lo que de verdad es el carácter de Dios. Y vamos a hablar de la siguiente facción, que eran los saduceos. Esta persona pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, opuesto a los fariseos. Se caracterizaba por negar la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. Solo creían en los libros de la ley y no en los profetas, y ocupaban posiciones de gobierno. Entonces este era este otro grupo que les quería hablar y quería traerlo a colación por algo, porque muchas veces nosotros sin querer, como le decía, nos ponemos en los zapatos y nos ponemos en función de lo que puede ser un fariseo y un saduceo. Va a decir, ay no, Mauro, ¿cómo así? Si es que yo ni en la ley creo, yo ni el Antiguo Testamento ni siquiera me los he leído ni nada. Un saduceo, no sé quién ni siquiera es un saduceo. No, pero lo voy a decir porque ahora mismo hemos montado en tendencias religiosas, donde yo pertenezco a una iglesia, donde yo pertenezco a una comunidad eclesiástica y donde yo tengo mi verdad. Pero puedo ver a mi hermano, a mi compañero, a mi amigo, a mi compañero de trabajo que está asistiendo a otra iglesia que de por sí pues también lo que se intenta es agradar a Dios, lo que se intenta es aprender a Dios, pero esa es una secta. O sea, la mía es la iglesia de verdad, pero allá es una secta y estamos hablando de mala doctrina, buena doctrina. Y bueno, también quiero aclarar que hoy no vamos a hablar ni de buena ni de mala doctrina. Estoy diciendo en que hay dos bandos y lo traemos a colación en esta época. Entonces, en ese bando todavía seguimos habiendo fariseos y seguimos habiendo saduceos. Seguimos viendo cómo entre cristianos, entiéndase cristiano como todo aquel que cree en Cristo, vive atacando a los demás. Vivimos atacando a nuestros hermanos, lo voy a decir con nombres propios, nosotros desde el cristianismo evangélico protestante, como nosotros atacamos a nuestro hermano católico, como el hermano católico nos ataca a nosotros, como nosotros atacamos a los pentecostales, como los pentecostales atacan al católico. Y en sí yo digo, nos estamos montando en una guerra de guerrillas. Somos grupos que estamos haciendo todas las cosas que consideramos, al igual que los fariseos y los saduceos, que está bien, pero le estamos dando vergüenza a Dios. ¿Y por qué? Entonces me van a decir mucho, no, me van a tratar de hereje, está hablando de ecumenismo, entonces un solo Dios, una sola religión y todo. No estoy hablando de eso. Hay verdades. La verdad es bíblica. Podemos tener esos lineamientos y no porque yo lo esté diciendo es que sea verdad, sino porque hay un fundamento bíblico que nos lo demuestra. Señor, es unidad. Y podemos variar y podemos entrar en discrepancia en muchísimas cosas. Y podemos explicar a la luz de la palabra con completo amor, con completa paciencia, con completa paz en nuestros corazones y llegar a acuerdos en lo que bíblicamente podemos revisar. Pero lo que no se nos está permitido es atacar al hermano. Eso es lo que yo le digo. Entonces entramos en esas dos facciones. Y lo único que tenemos en común, lo único que tenían en común los fariseos y los saduceos era que no creían en Cristo o no respetaban lo que Él representaba en la tierra. Fueron capaces de ver al Dios mismo encarnado en la tierra y aún así dudaban de Él y no creían en su poder. No creyeron en su ministerio. No creyeron en lo que Él hacía. Lo vieron hacer milagros y no, pues para ellos no interesaba. Los vieron enseñar a multitudes y no, pues a ellos no les interesaba. Eso es lo único que tenían en común esos dos grupos. Y entonces, ¿qué tenían esos dos grupos también en común? Se daban tan duro entre ellos que vino la verdad, caminó con ellos y no siguieron a Jesús. Y así mismo nos está pasando a nosotros. Somos tan religiosos, somos tan metidos en nuestra propia, en ese arraigo que tenemos de tener la razón, en ese arraigo de decir yo sí tengo la buena doctrina, yo sí soy un seguidor de Cristo, usted no, aquella secta que está allá, tantas cosas que lo único que hacemos es que cada vez que usted y yo peleamos, desconocemos a Cristo. Entonces en ese sentido somos fariseos y somos saduceos. Desconocemos la verdad. Y aquí la verdad única y verdadera para todos nosotros, bíblicamente comprobada, históricamente comprobada, es que Jesucristo vino hace 2020 años en promedio a morir por nuestros pecados, que su sangre cubrió cada una de nuestras culpas y que vino a pagar un precio que ninguno de nosotros lo merecíamos,
Por eso también decimos que nuestra salvación es por gracia, que no nos la merecíamos y el Señor en su infinita misericordia decidió enviar a su Hijo a salvarnos y a morir por nuestros pecados. Entonces, ya entendiendo esa pequeña plataforma, lo que yo les estaba diciendo es, ¿cuál es nuestro afán? Cuando digo cuál es nuestro afán de pertenecer, ¿por qué vamos a ser los nuevos fariseos? ¿Porque conocemos de la palabra? ¿Porque conocemos de la Biblia? ¿Porque tal vez hemos tenido la oportunidad de leer y entendemos algo que los demás no han podido entender? ¿Porque hemos podido tener alguna revelación que nos pueda, porque tenemos al Espíritu Santo? Que por demás es una de las bendiciones más grandes que pueda haber. Pero porque yo desde mi cristianismo, ahora sí estoy hablando acá con mis amigos, compañeros, militantes en la batalla cristiana, y entiendes de cristiano todo aquel que cree en Cristo. ¿Por qué atacamos a los demás por no hacer las cosas que nosotros creemos que son correctos? Lo ve uno en la calle o lo escucho pues muy seguido. ¿Por qué critico a otra persona? Porque peca de una manera diferente a la que yo peco. No puede ser eso nuestra vida. Nuestra vida de cristianismo no está hecha para eso. Uno solo es el que va a juzgar y es Dios. Entonces, a veces nosotros jugamos una doble moral, donde le quitamos el trabajo a Dios y donde le quitamos también el trabajo al diablo. Entonces somos tan capaces que el único que tiene la potestad para juzgar es Dios y lo dejó para los últimos tiempos. Ahorita en ese momento Él demanda de nosotros arrepentimiento y conversión. Pero nosotros vivimos juzgando porque pues somos como dioses. Y le quitamos el trabajo al diablo porque nosotros mismos nos estamos encargando de sacar a la gente de la iglesia. Entiendes de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por todos aquellos por el que el Señor pagó un precio grande en la cruz. No por ese templo físico, no porque estemos sacando a nadie de las congregaciones, llámese cual se llame, sino porque con nuestros actos hacemos que los demás tengan una resistencia a no querer ser cristianos. Nos dicen, como comúnmente, ya lo hemos hablado antes, digo, ¿y eso qué es evangélico? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Qué me va a venir a hablar ese muchacho a mí de la Biblia y de Dios si su vida es un desastre? Y no con eso le estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, a diario nos equivocamos. La persona que está aquí parada enfrente de ustedes, yo me voy equivocando todos los días. Pero todos los días pido perdón, todos los días soy justificado. Y sé de quién viene el perdón y sé de quién proviene el amor. Entonces, para convertirnos en unos buenos pescadores de hombres, considero el Señor me regaló 3 pasos, que se los voy a resumir a continuación. Entonces, el primero, dejar a un lado el fariseo o el saduceo que tenemos dentro. Con soporte bíblico vamos a revisar, y lo vamos a revisar en TLA, que me pareció pues la versión más acertada a lo que creo que debemos tratar esta noche. Entonces, Mateo capítulo 23, versículos del 1 en adelante. Entonces, tiempo después Jesús le dijo a la gente, a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Cuando van a la sinagoga, verso 6 en adelante, cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Verso 8. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. ¿A qué voy cuando le digo que primero tenemos que dejar a un lado o desaparecerlo, exterminarlo, ese fariseo que tenemos dentro? Porque acá el Señor nos está diciendo qué es lo que son los fariseos. Son maestros de la ley, conocen tanto la ley de Moisés que solamente la hablan. Y el mismo Señor nos dice, hagan lo que ellos dicen. Muchas veces nosotros somos así, predicamos de un mensaje, sea transparente, sea honesto, sea leal, sea correcto en su trabajo. Y muchas veces pues yo llego tarde, entonces no estoy aplicando lo que estoy predicando. El mismo Señor nos dice acá verso 3, porque enseñan una cosa y hacen otra cosa. Entonces tenemos que primero salir de ese molde
de esa circunstancia de querer aparentar, de esa circunstancia de que solamente vivimos de apariencia y no vivamos de realidades. Estamos hablando de un evangelio que tiene poder, un evangelio que transforma vidas, un evangelio que nos catapulta nuestras vidas a ser mejores, a servir a Cristo, a trabajar para Él, que tenemos al Espíritu Santo que es nuestra ayuda, nuestra guía, que es nuestro abogado en muchísimas situaciones. Tenemos a Dios que, como dice su palabra, Él va por delante de nosotros como poderoso gigante. Lo tenemos absolutamente todo. Y si nosotros hablamos con esta convicción, debemos reflejar esa convicción. No podemos simplemente estar hablándolo acá, y esto le sirve a cualquier persona, sea en el ámbito que se esté manejando. En mi trabajo, yo no puedo pretender ser jefe o un director de personal si llego 10 minutos tarde todos los días. Sí, muy bonito, me conozco el decálogo de la empresa, me conozco absolutamente todo. Todo el modus operandi, visión, misión, proyecciones, todo lo que a usted se le ocurra. Pero si yo no llego temprano, no estoy en nada. Así lo mismo pasa a nosotros acá con el Evangelio. Y el Señor está en ese momento reprendiendo a lo que ellos son. Enseñan una cosa y hacen otra. Cuando asisten a una sinagoga o una fiesta, le encanta que los traten como los más importantes. Va a iglesia, nosotros no podemos ser los más importantes. No podemos ser más importantes que Cristo, no podemos ser más importantes que el Espíritu Santo. A la luz de la palabra nosotros somos absolutamente nada. Estamos aquí por obra y gracia y misericordia del Señor. Si tenemos el chance de enseñar, de transmitir, de liderar un equipo, de liderar un grupo, hablándolo ministerialmente en un clero o en una de nuestras empresas, tenemos que hacerlo de la mejor manera, sin creernos lo más importante. El Señor acá le dice en el verso 7, les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y los llame maestros. ¿Y maestros de qué? ¿Y a mí de qué me sirve? Somos maestros, sí, entendemos la Biblia, sí, ¿y qué? ¿La aplicamos? Yo creo, a modo personal, lo creo acá y no sé si me vayan a dar piedra por eso. Pero nosotros debemos preferir con conocer la Biblia un 20% y de ese 20% aplicarlo un 100%, que conocerla en un 95% y aplicarlo un 20%, porque no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos agradando a Dios, estamos siendo unos fariseos más, que creemos que por tener 4 Biblias, que por tener una Biblia bajo el brazo, que por conocer ciertos aspectos del Evangelio que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestros años, eso nos da un derecho de juzgar a los demás. Y para nada, acá el Señor nos está diciendo. Pero ustedes no esperen que la gente lo llame maestro, está diciendo el Señor, nos lo está diciendo directamente a nosotros. Porque ustedes son como hermanos, somos hermanos, usted y yo somos hermanos, hermanos en la fe. Afuera de otra creencia, si está basada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos hermanos. Y no me raye de ecuménico. O sea, le pido por favor, en esta noche no me raye de ecuménico. Pero somos hermanos. Somos juntos, podemos aprender, podemos tener diferencias. Las diferencias no existen desde ahora, las diferencias existen desde hace 1600 años. Hace 500 años fue la Reforma. ¿Qué más polémica que fue en ese momento? ¿Qué más polémica? También lo podemos ver en la Biblia. Pedro y Pablo también discutieron. Siempre van a haber diferencias. Aquí lo importante es que es el Espíritu Santo dirigiendo cada una de nuestras vidas y mostrándonos la verdad, porque Él es el único que convence y da convencimiento de pecados. Sí, muchachos. Dice el Jesús verso 8, pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo el Mesías soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Y acá es el punto clave que yo les quería tratar. Servicio. Sirvamos a los demás. ¿Queremos convertir a las personas? ¿Queremos ser pescadores de hombres? ¿Queremos ser pescadores de almas? Sirvamos. Seamos buen ejemplo, seamos buen testimonio. Si alguna persona nos está viendo y necesita a nosotros, sirvámosle. ¿Por qué no? Ganemos a las personas en una pelea larga. Y estoy yendo en una pelea en un buen término. Estoy hablando de una pelea que no solamente quiere decir que yo vengo con mis argumentos, ya es en algún momento en un foro que pudimos compartir por este mismo medio, lo pudimos visualizar.
de cómo podíamos debatir ciertas cuestiones, ciertos temas doctrinales con demás personas, con respeto. No ganemos una pelea. ¿Qué sacamos con ganar una pelea y perder 2 almas? No ganamos absolutamente nada y el Señor no nos envió a eso. Sirvamos a las personas, seamos serviciales, seamos mansos de corazón, estemos dispuestos a servir, que bien nos va a costar porque pues es complicado. Y así como muchas veces yo lo he escuchado, digo, el pueblo de Israel, yo me atrevo a decir como persona, si yo hubiera estado en el momento en Israel para Israel abandonando Egipto, salir de Egipto, solamente me hubiera costado, ¿qué? 2 pasos. Cuando miramos una frontera, que es cruzar una frontera, son 2, 3 pasos y ya estoy fuera de Egipto. Así mismo lo estamos viviendo ahora nosotros. Salimos de Egipto, que tipifica el mundo, pero Egipto no ha salido de nuestros corazones. Y es un proceso. Y es un proceso. Yo no le vengo diciendo a usted que usted se va a volver la persona más inspiradora, la persona más coherente, la persona que hable con más denuedo, que maneje todos los dones espirituales en una semana, porque eso no funciona así. Todo es un proceso y todo es una guerra de fatiga. Como bien lo puedo decir, todo es un proceso a largo plazo. Entonces, debemos inspirar, debemos transformar a las demás personas. Debemos motivar desde nuestro ejemplo. Saquemos ese fariseo de nuestro corazón. Porque ¿quién nos da el derecho de juzgar? Nadie nos da derecho de juzgar. Seguimos más adelante. El Señor le dice, versos 13 y 14, ¿qué mal les va a ir? Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir? Hipócritas, ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Y nos pasa, y lo hemos vivido. Como le digo, y no estoy sentado desde este momento frente a un monitor para declarar juicios de castigo, sino que estamos en eso. Entonces buscamos a la persona, buscamos al inconverso, tratamos de buscar un seguidor y resulta que apenas nos conocen, que apenas ven nuestra verdadera faceta, lo apartamos. Ustedes le cierran la puerta del reino a los demás, le estamos cerrando la puerta del reino a los demás. Le estamos cerrando la posibilidad grandiosa de que el Señor haga algo con sus vidas. Estamos dejando que ellos estamos alejándolo de que ellos puedan conocer la verdad que nosotros supuestamente ya conocemos. Y estoy hablando en el buen término. Entonces no entramos nosotros porque no nos comportamos como debemos ser, y ni tampoco dejamos que los otros entren porque ellos ven un reflejo que tienen en nosotros. Como en un momento lo escuché, digo, la gente no tiene problemas con Dios. Yo soy un convencido de eso, la gente no tiene problemas con Dios. Tiene problemas con nosotros, que somos sus embajadores, que somos sus emisarios. Tiene problemas con nosotros, que no reflejamos el amor que Él quiere reflejar. Tienen problemas con nosotros, que no somos un testimonio valedero para que ellos conozcan de Dios. Cuando yo he tenido la oportunidad de discutir con personas agnósticas o con personas, sí, he tenido la oportunidad de hablar también con alguien ateo, me convenzo de algo, de que en un 80%, pues no han sido muchos, pero sí puedo decir que la gran mayoría no conocen ni han leído la Biblia, no la entienden. Y no por eso lo estoy juzgando, es que simplemente no la han leído. No quieren a un Dios porque han visto todo lo que ha pasado a través de la historia, de personas como nosotros que han cometido desastres, que han hecho cosas nefastas, todo a favor de la religión. Entonces por eso digo, las personas no tienen problemas con Dios, porque si leen la Biblia se van a enamorar. Soy completamente convencido de eso. Pero tienen un problema grande con nosotros, que somos sus supuestos embajadores, que somos sus discípulos, que estamos aquí en la tierra hablando y trabajando para que su obra sea ensanchada. Y eso es lo más complicado, porque no estamos dejando entrar a los demás, no entramos nosotros, porque no teníamos pues una vida en armonía, y ahora mucho menos los demás, porque los demás que van a querer saber de Cristo,
si ven sencillamente lo que nosotros estamos haciendo. Y el Señor les dice, ¿qué mal le va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Entonces, iglesia, amigos que me están escuchando ahí, tal vez lo estoy expresando de la mejor manera en la que yo pueda decirles. Ganemos personas, ganémoslas desde el entendimiento de la palabra, pero ganémoslas desde la bondad de nuestros corazones, ganémoslas desde la tranquilidad de nuestro espíritu. No es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Si nosotros lo tenemos a Él, más fácil va a ser todo, sin juzgamientos, sin señalamientos, sin correr a las demás personas. Este es el momento, este es el aquí y el ahora. Hablo también con todos aquellos que si tienen la oportunidad de escuchar este mensaje y pedir perdón por todos aquellos que los lastimaron. Y quiero decirles de verdad, Dios no es así. Dios es un Padre amoroso, rico en amor, rico en misericordia, que está dispuesto a recibirlos, que está dispuesto a restaurarlos, que está dispuesto a amarlos, a formarlos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios bíblico. Cuando me dicen creo en Dios pero no en Dios bíblico, pues el Dios bíblico es eso. Es amor, pero también es corrección. Es paz, pero también nos dice que nos preparemos para tiempos de guerra. Ahora mismo lo estamos viviendo. Pero también en ese tiempo de dificultad podemos ver su mano misericordiosa en cada día. Cuando tenemos la oportunidad de comer, cuando tenemos la oportunidad de levantarnos y desayunar, cuando tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos, cuando tenemos la oportunidad de ver a nuestras esposas. Ahora bien, si en este momento llega el mensaje a alguien que me dice que tengo mi hogar destruido, mire, está hablando con alguien que nació de nuevo a raíz de que su hogar casi se destruye. Digo casi porque en verdad se destruyó. Y aquí estoy parado delante de ustedes, no siendo la persona teológicamente mejor formada, no siendo un docto en la palabra, no siendo la persona más preparada, pero sí siendo una persona dispuesta a entender y darle gloria al Señor por cada una de las cosas que hace en mi vida diaria. Ahora, segundo paso. Ya tenemos el primero, que debemos dejar de lado ese fariseo, ese saduceo que llevamos dentro. Eso que mandaba a recoger. El Señor nos está llamando a ser pescadores, no juzgadores. El Señor nos está mandando a que traigamos más personas al ministerio y lo conozcan a Él. No a que los estemos alejando con nuestras actitudes y con nuestros juicios de valor, que a la verdad no preceden en absolutamente nada y no traen edificación. Ahora, paso 2. Formarnos en la verdad enseñada por Cristo. Y a eso es lo que yo les quería reiterar. Muchas de las personas dicen, yo creo en un Dios, pues lo que puedo decir y acercarnos a lo que es el agnosticismo, creen en Dios, en un Dios, pero dicen no creer en el Dios bíblico. Y ahora yo me pregunto por qué, y ellos me traen a colación diferentes actos que se realizaron a través de la historia, en nombre de la fe, o en nombre de una religión. Entendiendo que cuando hablamos de una temática religiosa no quiere decir que la religión cristiana sea la única que exista. Es más, no somos mayoría, por si alguno no lo sabía, no somos mayoría, los cristianos no somos mayoría en el mundo. Y cuando hablamos de este tema de religiones, la religión es simplemente algo que se crea a partir de una doctrina, un pensamiento humano para acercarnos a esa fuerza creadora. Por eso yo me atrevo a decir acá, nosotros no debemos ser religiosos. Y en esta se la voy a copiar a mi pastor que me le dijo apenas me conoció. Dijo, Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Nosotros primero, a través de la Escritura, conocemos a Jesucristo y su obra redentora, sus milagros, sus proezas, sus enseñanzas, y después conocemos al Espíritu Santo. Ese es el modus operandi, por haberlo dicho así, de una mejor manera. Entonces, cuando esta gente no quiere entender lo que es la verdad del Dios bíblico, pues vamos a irnos a las enseñanzas, a lo que nos dejó Cristo escrito hace más de 2000 años. No porque lo haya escrito, sino sus apóstoles.
lo pudieron escribir. Entonces quiero fundamentar este capítulo y esta enseñanza en Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40, en la traducción al lenguaje actual. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese, dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Ahora quiero yo decirles a ustedes, ahí está. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Vemos el primero. Cuando vamos a Éxodo dice: no tendrás dioses delante de mí. O sea, el Señor nuestro Dios tiene que ser primero. No por obligación, por convicción, por amor, por entender todo lo que nosotros somos. Es que absolutamente todos somos gracias a Él. Por Él existimos, por Él tenemos salud, por Él tenemos inteligencia, por Él tenemos trabajo, por Él tenemos a nuestra familia, por su gracia infinita. Porque yo creo que por justicia no merecemos absolutamente nada, pero por gracia merecemos todo. Y el segundo mandamiento en importancia es parece, dice: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Ahora bien, yo quiero explicar algo. ¿Por qué en estos tiempos, por decirlo así, hemos entrado en un tipo de burocracia? Entiéndame, burocracia. La fórmula de salvación es una, y yo la creo, le digo, humildemente yo creo que es así. Estoy yo que soy un pecador, le sumo a Jesucristo y eso me da por igual la salvación. Ya cuando yo tengo a Jesucristo, pues yo vengo a cambiar un cierto número de actuaciones, de cuestiones que yo tengo en mi mente, de cuestiones que yo traigo en mi corazón, empiezo a demostrar mi fe. Digo, porque la fe sin obras es muerta, pero si yo no tengo al Señor, la salvación no es por obras, pero si yo tengo una fe, yo la puedo demostrar. Pero es así de sencillo. Yo que soy un pecador, más Jesucristo, conozco su obra redentora y obtengo inmediatamente una salvación. Entonces, somos muy... ¿Cómo les estaba diciendo? ¿Cómo les explico? De una manera le ponemos más trabas a las cuestiones. Porque a hablarlo de pronto, no quería decirlo, pero pues el Señor me dice dígalo. Y los religiosos, como dice mi pastor, de pronto me van a coger a piedra. Digo, pero ¿por qué tengo que ser yo, más un saco y una corbata, más una Biblia bajo el brazo, más guardarme 3 días, más una falda larga para obtener esa salvación? ¿Por qué le metemos tanta cuestión a esto? ¿Por qué sacamos a las personas? Y vuelvo y les digo, entramos al mismo tema de ser fariseos. ¿Por qué muchas veces salimos de una congregación por no tener una vestimenta específica? ¿Por qué muchas veces salimos de una congregación? ¿Por qué lineamientos que son arcaicos en su momento los vienen a traer a colación en este mismo momento? Donde estamos en la era del Espíritu, donde estamos recibiendo la revelación del Espíritu Santo, donde todas esas cosas y esas cuestiones culturales que en su momento existieron, ya en ese momento no nos aplica. Somos su pueblo escogido. Somos, si usted lo quiere decir, nosotros no podemos depender de que nuestra salvación o que nuestro interior esté coaccionado a ciertas religiosidades. Porque estando en la gracia queremos volver a la ley. Estando en la gracia queremos vivir bajo los mismos preceptos de la ley. Y la ley precisamente fue, ¿cómo decirlo?, no abolida, pero fue cambiada precisamente porque nadie en su momento era capaz de cumplir todos los requisitos que se necesitaban en ese momento para poder ser salvos. Yo ahora mismo, en esta época de gracia, es complicado que nosotros querramos volver a las antiguas situaciones que vivía, por ejemplo, el pueblo de Israel. Entonces, punto 2. Vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo son amor a Dios y amor al prójimo. Y cada una de las situaciones, cada una de las doctrinas que podamos tener, cada una de las enseñanzas que nosotros tenemos va dirigida específicamente a este tema. A que amemos a Dios
y que amemos a nuestros demás hermanos. Bien también lo dijo el Señor en el mismo capítulo de Mateo 9:13. En esta sí la voy a utilizar en Reina Valera. Y volvemos al mismo tema de cómo el Señor pues confrontaba bastante a los fariseos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí el Señor le está diciendo, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora vamos a hacer otra explicación ahí. ¿Por qué la gente no quiere saber de Dios? ¿Por qué también yo digo que tenemos un fariseo adentro, que tenemos un saduceo adentro? Y que también porque yo he dicho que hemos salido de Egipto, pero Egipto aún lo tenemos un poquito arraigado en nuestro corazón. Porque no hemos aprendido a conocer a Jesús. Porque no hemos conocido la persona del Espíritu Santo. Y me permite decirlo con todo respeto, porque la palabra también me dice que cuando yo conozco el Espíritu Santo, Él da testimonio de Jesucristo. Y nadie que tenga el Espíritu Santo puede vociferar y decir cosas que agraven o perjudiquen lo que fueron las enseñanzas de Cristo. Los fariseos, cuando los fariseos, este es el momento, mejor dicho, donde el pueblo de Israel, donde el pueblo judío aún sigue esperando al Mesías, donde el pueblo judío no cree que Jesucristo fue nuestro Salvador y Redentor. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Porque en su momento ellos estaban esperando un líder no religioso, estaban esperando un líder político, un líder militar que pudiera tomar sus armas, que pudiera, ¿cómo me explico? Entrar en un plan libertador como el que nosotros podemos conocer como lo fue Simón Bolívar. Ellos están esperando ese líder militar, o estaban esperando también ese líder religioso, ese que se iba a sentar con ellos en las sinagogas a decir quién es justo y quién no es justo. Y resulta que el Señor en su infinita misericordia rompió ese molde. Y tenemos a mi Jesús. ¿Y mi Jesús qué hacía? Sentarse a comer con el recaudador de impuestos, que era el publicano. Que si entendemos que ser publicano era una de las más grandes ofensas contra el pueblo judío, porque era considerado traidor. Tenemos a mi Jesús que perdona a una prostituta. Tenemos a mi Jesús que sana en día de reposo. Tenemos a mi Jesús que se sale completamente de un molde. Tenemos a un Jesús que yo puedo decir que es el revolucionario más grande de la historia sujeto a autoridad. Porque fue un revolucionario, fue un rebelde en el buen sentido de la palabra, pero que siempre estuvo sujeto a lo que el Padre quería que él hiciera. Entonces vemos a mi Jesús que mientras ellos esperaban un líder religioso sentado en una sinagoga, podemos transmitirlo ahora, metidos en una iglesia en 4 paredes, diciendo quién es bueno y quién es malo. Entonces estaba mi Jesús hablando de pajaritos y hablando de parábolas y de semillitas. Entonces no enseñaba como enseñaba el fariseo, y la ley de Moisés dice que Lo estoy diciendo con profundo respeto. Pero sí veo a un Jesús que enseña, digo, no, ¿ustedes por qué se preocupan? Si los pajaritos no se preocupan, y hablaba de pajaritos, y hablaba de semillas, y enseñaba a la gente, y la gente la seguía, y sanaba a las demás personas. Es más, el fariseo vio milagros del Señor, y aún así no creyó en Él. Ahora, ¿cuánto más nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas? Ahora dicen, ay, Mauro, no, yo nunca he visto que resucite un muerto. Ah, no, pero ¿no ha visto cómo hay provisión en su casa? ¿No ha visto cómo esta pandemia no ha tocado su hogar? ¿No hemos visto la mano del Señor cuando vemos que en Santander hay 42 casos y que creo que solamente 6 recuperándose a datos de hoy? Esa es la mano del Señor. Si no es Dios, entonces ¿quién? Donde la gente, como en otros países, y tenemos que orar por eso, como Brasil, se están muriendo por montones. Donde Chile, creo que si no estoy mal, la gente está cayendo a 860 personas en 24 horas solamente por este virus. Y nosotros vemos que Santander está como está, que ahora donde yo vivo, que es Florida Blanca, hay un solo caso. Creo que Piedecuesta es un municipio libre de COVID, Lebrija es libre de COVID. Esa es la mano del Señor. Si no ha faltado pan en nuestra mesa, es un milagro de Dios. Si nuestra familia está bien, es un milagro de Dios. Si nuestra familia parte a mejor vida y está bajo la gracia, está bajo el abrigo del Altísimo, eso también es gracias a Dios.
Si yo tengo un proceso y me quedé sin trabajo, es gracias a Dios, porque Él tiene control de absolutamente todo. Entonces, muchachos, para que nosotros, muchachos no, digo, qué pena, que normalmente yo le abro un grupo de jóvenes. Entonces, seguimos. No seamos burocráticos. ¿Por qué hacemos más complicado lo que es fácil? ¿Por qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Hoy los invito desde lo profundo de mi corazón, de parte de este hermoso ministerio, que como le digo, que tengo unas cabezas, que tengo unos mentores, que tengo unos pastores que son supremamente completos, formados, direccionados. Ellos los pueden seguir a ustedes. Y no porque ellos sean ellos, sino porque ellos están todos los días bajo la batuta y la revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que yo les quiero venir a vender, si queremos hablarlo de una manera coloquial. Que el Evangelio no se vende. Yo no trafico con el Evangelio, ni pretendo usufructar de absolutamente nada. Y acá pues al finalizar el mensaje no le va a pedir ofrendas a ningún número de cuenta. Pero sí quiero eso, quiero mostrarles a ese Jesús, quiero que se enamoren de Él, quiero que entiendan que Él está ahí para todos nosotros, quiero que sepan que si están afligidos, en Él pueden encontrar paz y tranquilidad, que si tienen problemas, Él va a estar ahí con nosotros. Ese es el Jesús que yo les quiero vender, ese es el Evangelio que yo les quiero transmitir a ustedes. Y a mis amados hermanos les digo, ese fariseo quedó fuera. Ese estar queriendo vivir en la ley quedó fuera. Ese juzgamiento quedó fuera. Ahora somos pescadores de hombres. Ahora tenemos que mostrar esa misericordia. Ahora tenemos que salir y predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Los santos, pues ya los santos ya están contados. Ya supuestamente nosotros somos los santos. Ya nosotros somos salvos. Y el resto, que para ellos también es el plan redentor. Por ellos también mi Señor Jesús murió. Entonces es muy importante. Seguimos, paso 3. Debemos tener amor a la hora de ejercer nuestros ministerios. Como le digo, esto era también rayita líderes, pero también puedo decir que en su hogar, el primer ministerio que nosotros tenemos es nuestro hogar y nuestra casa. Entonces, el fundamento más grande que nosotros tenemos es el amor. Pues encontré, hay varias citas bíblicas, pero pues esta es la que creo que más se acerca a lo que el Señor quiso que les transmitieran esta noche. 3. Primera de Corintios capítulo 13. Esta la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Entonces dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor jamás seguimos acá. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua, no, mentiras, ese no era, qué pena. Entonces, como les decía, acá estoy hablando con los ministros. ¿De qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve profetizar? ¿De qué nos sirve tener una fe que mueve montañas? ¿De qué nos sirve sanar a los enfermos? ¿De qué nos sirve realizar los milagros más grandes del Señor? Si cuando se nos acercan a hacer una pregunta los corremos. Si cuando vienen a hacer una consultoría nosotros simplemente nos apartamos. Si cuando la gente se nos acerca nosotros simplemente somos como los fariseos. Porque a veces lo somos. Yo no soy amigo del inconverso, o sea, lo puedo decir acá abiertamente. Muchas personas funcionan así, no le estoy diciendo que yo. Entonces, yo no soy amigo del inconverso siempre y cuando no lo pueda convertir. Entonces ya deja de ser mi amigo. Pero se nos olvida que lo que yo les estaba diciendo, esto es una pelea larga. No son 2 rounds, son 10 rounds. Y una pelea en el buen sentido de la palabra. De cómo nos vamos a ganar ese alma. Que la vamos a ganar con paciencia. La vamos a ganar demostrando al Señor.
Lo vamos a demostrar, como nos dice Pablo acá, con amor. Yo puedo hablar en lenguas, amén, chévere, gloria al Señor. Puedo sanar gente, o yo no sano, sana el Señor a través de mi cuerpo. Un mensaje completamente hermoso, con un léxico bíblico muy fluido. Puedo hacer muchísimas cosas, puedo tener todos los dones, pero acá Pablo nos está diciendo que no tenemos amor, no tenemos nada. Que si no tenemos amor, pues fácilmente lo que podemos ocasionar es lo que vimos anteriormente, lo que le pasaba a un fariseo. Buscamos seguidores y lo que hacemos es terminar de condenarlos, porque nuestro testimonio no atrae. Y ahora vuelvo y le digo aquí al hermano que no ha tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo. Ese es el Jesucristo que yo les predico. Jesucristo rico en amor. Jesucristo que está con los brazos abiertos. Jesucristo que quiere que nosotros sus servidores seamos bondadosos, que no seamos envidiosos, que nos corrijamos. Ahora usted me va a decir, ¿por qué tanto tema y por qué estamos hablando que somos fariseos? Dios, iglesia, hermanos, amigos, compañeros, ¿qué está pasando en estos últimos tiempos? Vemos las redes sociales y vemos también, y digo con profundo dolor, cómo nosotros somos ese ejército que rematamos a nuestros propios soldados. Somos un ejército que no nos cuidamos entre nosotros. Y estoy hablando en general. Yo no estoy esperando a que otro predicador pues diga alguna cosa que a mí no me acostumbre para poner, salgan de esa iglesia porque no, estamos mal. Porque yo mismo estoy hablando mal del cristianismo. Porque yo mismo me estoy poniendo en faceta de juzgador. Ahora bien, yo masifico una información. Yo voy a poner un ejemplo, digo, y todos los pastores y todos los pastores son desordenados comiendo, y lo publico por mis redes sociales. Entonces, cuando yo me acerco a un vegano a decirle, venga esto, le voy a presentar al Cristo que va a transformar su vida. No, yo vi en redes sociales que ustedes son todos desordenados, que les gusta comerse una hamburguesa y carne y todo eso. A mí no me gusta. Eso mismo pasa cuando nosotros difamamos de nuestros propios colegas, por así decirlo. Y no con esto quiere decir que vamos a pasar por alto pues muchas cosas o herejías que a la luz de la palabra pues están demostradas. Pero entre nosotros mismos nos afectamos. Entre nosotros mismos permitimos que la gente no se acerque a nosotros. Porque de ese mismo cristiano que yo estoy escribiendo, estoy generando una mala recordación para que cuando yo me acerque a esa persona también tenga resistencia hacia mí. Porque pues acá generalizamos todos. Todos somos cristianos y todos somos malos. Y por eso le digo, no somos malos, estamos en formación. No somos malos, estamos en proceso. Nos equivocamos bastante. A mí en particular me sucede muy seguido. Pero no por eso tenemos el derecho de dejar el nombre de Cristo por el suelo. Porque Cristo no es así. Y también nos enseña la palabra pues cómo debemos tratar esos asuntos. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 1 al 2. Y dice cómo tratar a los demás. Cuando corrijas a un anciano no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre. A los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas. Es decir, todo con respeto. Todo con respeto, todo con amor. Yo no puedo corregir a los demás desde una mala manera. Yo no puedo sentar mi posición, porque creo tener la razón, difamando del siervo de Dios. Yo no puedo corregir desde un punto de vista donde los pueda afectar. Porque por eso mismo, porque estamos generando una idea colectiva de que todos los cristianos son malos. Y todos los cristianos, encierro todo el mundo cristiano, hablando completamente de todas las denominaciones, tanto católicas como protestantes, como, en fin, lo que a usted se le ocurra. Que tenemos que manejar eso, el amor y cómo aprender a corregir a los demás. Si no tenemos amor, de nada nos sirve nada. Hermanos, hay que hacer un recorderis, de verdad lo que yo les decía. Tenemos que hacer muchísimas cosas, se vienen
un gran momento de despertar espiritual para la iglesia, un gran momento donde la historia puede que sea partida nuevamente. Estamos en los últimos tiempos, donde el Señor lo único que nos quiere es a nosotros, y demanda un trabajo de nosotros que ya lo conocemos, y demanda que cambiemos cada una de estas actitudes o de estos aspectos. Demanda que seamos diferentes para bien. Demanda que ya dejemos la religión a un lado. Demanda que dejemos ese espíritu de fariseo a un lado. Demanda que de verdad enseñemos al Cristo como es. Demanda que no juzguemos a los demás. Demanda que aprendamos a corregir a las demás personas. Y lo más importante, demanda que tengamos amor en nuestros corazones. En verdad les digo que si hacemos todas estas cositas, faltan más. Pero como le digo, creo que eso fue lo que el Señor me dijo que les dijera. Si practicamos estos aspectos, estas temáticas, las desarrollamos, vamos a ser unos excelentes pescadores de hombres. Muchísimas gracias. Ahora, para terminar, voy a pedirle nuevamente que con su familia se agarre de las manos, que con ese hermano, si está con ese vecino, si está con ese padre, cerremos ahí los ojitos y terminemos este servicio como Dios manda. Entonces ahí les pido, Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido compartir esta noche, Dios, transmitir un mensaje que va a cambiar nuestras vidas, Señor, pero que solamente no se quede en el escuchar el mensaje, sino que cada uno de mis hermanos los pueda hacer vida en sus vidas, que cada uno de mis hermanos los pueda aplicar, y que todos aquellos, Padre, que por algún motivo, Dios, han sido golpeados, porque en algún momento fuimos piedra de tropiezo, Señor, puedan conocerte, Señor, que puedan venir a conocerte, Padre, que puedan entender que tú eres el dador de vida, que tu Espíritu nos recompensa, Dios, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo, si en algún momento nos hemos convertido como un fariseo, si en algún momento no hemos dejado que Egipto salga de nuestro corazón, y si en algún momento no he tratado a las demás personas con profundo amor. Te pido perdón y te pido, Señor, que por favor bendigas a cada uno de mis hermanos que me están viendo a través de estas pantallas y de estos medios informáticos. Gracias, Señor. Bendigo tu vida. Ahora mismo, Señor, terminamos esa transmisión, pero no salimos de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el día que pasó, Señor. Y cuida nuestros sueños, cuida nuestra noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Vamos a seguir muy atentos a las misiones. Estamos llegando muy lejos. Y Dios los bendiga. Hasta luego.